Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 140. El fatídico encuentro con la dama araña. ¿Piedras? Igual HU, Subaru, en ese momento, estaba muy confundido acerca de lo que estaba sucediendo en su vida ordinaria y aburrida. Hacía apenas unas horas, lo habían invitado a pasar el rato con ese extranjero extraño pero amigable. Además, dominaban muy bien el japonés. Era como hablar con un nativo, lo cual le ayudaba muchísimo, de lo contrario, le habría resultado difícil comunicarse con este hombre. Si bien no era un completo desastre en inglés, ya que una vez aprobó con la máxima nota su examen de inglés en la escuela secundaria, saber leer inglés y hablar inglés son dos cosas diferentes. Con sus habilidades, apenas podía decir dos frases en inglés sin meter la pata. De cualquier manera, por extraño que parezca, tuvo que admitir que disfrutó de esta reunión más de lo que pensaba. Jugando a videojuegos arcade, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo, se divirtió, y luego comimos en un café caro donde, al principio, le dijo avergonzado a su acompañante que no tenía suficiente dinero para poder permitirse lo que servían allí. A lo que él respondió: no te pedí que pagaras. Es obvio que voy a ser yo quien te invite, ya que fui yo quien te invitó en primer lugar. No tengas reparos y pide lo que quieras. En ese momento, pensaba que su compañero era rico, pero después de conocerlo un poco mejor tras algunas conversaciones, claramente subestimó la riqueza de ese tipo. No solo es rico, sino muy rico, ya que afirmó que su familia es de la antigua aristocracia, básicamente de sangre azul. Su familia posee una enorme fortuna heredada de su linaje. Básicamente, son la élite certificada de la élite. Subaru no sabía qué pensar al ver que un noble de la era moderna estaba cenando con él. ¿Acaso este tipo de personas no se distanciarían de la gente común como él? En cualquier caso, debido a esa reevaluación, su improbable compañero se volvió aún más extraño, pero no en el mal sentido. Después de cenar en la cafetería, fuimos a una bolera, aunque hay que admitir que era la primera vez que él iba a un establecimiento de ese tipo. Eso lo puso bastante nervioso, entonces su compañero le enseñó a jugar, pero como era de esperar de un principiante, falló por completo, lo que le provocó una gran vergüenza. Alex se rió de su desgracia, y gracias a ello, nació en su interior una llama de determinación, queriendo demostrar que, aunque fuera un novato, aún podía ser mejor que los demás. Y milagrosamente, logró un golpe que lo hizo saltar de alegría. ¿Lo viste? Lo logré. Por primera vez en años, sintió una auténtica sensación de logro en lugar de regodearse en la autocompasión propia de su complejo de inferioridad con respecto a su padre. Sí, eso fue realmente inesperado. Pero, en cualquier caso, buen trabajo. Alex sonrió, satisfecho. Luego continuaron jugando un rato, y Subaru disfrutó cada momento. Poco a poco, inconscientemente, empezó a pensar en ese desconocido no como un compañero, sino como un amigo. Se está haciendo tarde, dice Subaru mientras mira fijamente el reloj del establecimiento. Miré la pared y me di cuenta de que tenía razón, entonces pensé en algo. Creo que estoy olvidando algo importante pero al no poder recordar qué era, finalmente me di por vencido y decidí hacer una pregunta importante. Oye, ¿tienes una cuenta de Line? Quiero agregarte como amigo para poder contactarte la próxima vez que nos veamos. Subaru parpadeó, sin esperar mis palabras. Se sorprendió un poco antes de decir: oh, sí, es cierto. Me da vergüenza admitir que no tengo una cuenta de Line, ya que realmente no la necesito, pero puedo darte mi número de teléfono. Entonces sacó su teléfono del bolsillo, lo que sinceramente me dejó perplejo. ¿Un teléfono plegable? Sí, un teléfono plegable. ¿Estás intentando ser un espía o algo así? ¿Qué? No. Entonces quizás no te puedes permitir un teléfono Android. Pregunté preocupada. Eso tampoco es cierto. Mi familia no es pobre, ¿de acuerdo? De hecho, vivimos cómodamente, pertenecemos a la clase media. Subaru pareció ofendido por esa afirmación. Entonces lo miré confundida. Entonces, ¿por qué diablos sigues usando ese tipo de teléfono que nadie usa hoy en día? Subaru comenzó a rascarse la mejilla izquierda y respondió: es más bien una preferencia personal. No pareces muy seguro de eso. Quiero decir, bueno, lo admito. No es que necesitara un teléfono inteligente Android, ya que no tengo amigos a quienes agregar. Subaru parecía bastante avergonzado de admitirlo. Honestamente, no fue tan vergonzoso. Pero tienes un ordenador, ¿verdad? Por supuesto, ¿por qué no lo haría? Para aclarar, tu PC tiene la versión más reciente y no es algo que salió a principios de los 2000. ¿Correcto?
Subaru pareció absolutamente ofendido por eso. Mira, puede que esté un poco atrasado en cuanto a teléfonos, pero no soy tan anticuado. Actualizo mi PC con regularidad, ¿de acuerdo? No soy un cavernícola. Vale, bien, me has asustado un momento. Subaru me miró con extrañeza al escuchar mi respuesta, y después de eso, intercambiamos números de teléfono. Bueno, fue una sorpresa bastante inesperada, pero me alegro de haberlo conocido. Al fin y al cabo, no tengo muchos amigos varones y casi siempre estoy rodeado de chicas, hasta el punto de que circulan rumores de que soy un proxeneta o algo así. No es que a él le importaran esos rumores, pero no creo que a mi hermana le guste oír eso. En cualquier caso, conocí a diferentes protagonistas de Isekai en la misma ciudad. Intuyo que aquí se repite algún patrón, pero creo que es hora de recordar algo importante que olvidé hace tiempo. Mientras me preguntaba qué era aquello, de repente vi pasar un camión con un logotipo publicitario pintado en su carrocería. Leche en polvo para bebés. Punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Mierda, me olvidé por completo de mis hijos. ¿En qué estabas pensando? Los niños se habrían muerto de hambre. La próxima vez, no creo que pueda confiarte el cuidado de los niños. Ay, me regañó como una esposa decepcionada. Para ser justos, tenía todo el derecho a estar enfadada conmigo. Fue una gran negligencia por mi parte, ni siquiera tengo una excusa. Luego, después de la sesión de regaños con Ai, de repente, para echar más leña al fuego de mi ya herida situación, Ruby me lo dijo. De verdad pensé que nos habías dejado con la leche. Con una sonrisa amarga, respondí. Es una suposición razonable. Pero al menos mi hermana no está aquí, de lo contrario habría sido mucho peor para mí. El colegio seguía siendo aburrido como siempre, luego fui a un club a hacer algunas actividades y mi relación con mis hermanos se volvió mucho más cómoda que antes, incluso los alumnos de nuestro colegio lo notaron. Al igual que ayer, de seguía sin aparecer y ahora empiezo a preocuparme, no porque la extrañe, sino por las cosas que haría sin mi vigilancia. Aunque no lo parezca, en realidad es una entidad muy peligrosa que podría acabar con el mundo si quisiera. Me asustan sus capacidades porque, literalmente, no hay nada que pueda hacer para detenerla si alguna vez se descontrola, al menos por el momento. Pero algún día alcanzaré ese nivel, o incluso más. Solo necesito tiempo. En fin, como me disgusta mucho hacer esto, tengo que vigilarla por si acaso hace algo turbio a mis espaldas. En cuanto terminaron las clases, Sora y Shiro me invitaron a unirme a ellos y jugar en su casa. Normalmente no me opondría. Sin embargo, en este momento tengo una misión muy importante que cumplir. Dado que tiene que ver con el destino del mundo, solo pude rechazarlo con pesar y prometer unirme a ellos la próxima vez. Los hermanos lo entendieron, aunque estaban un poco decepcionados. Sin embargo, la promesa de jugar la próxima vez les alegró el ánimo. En cuanto se marcharon, esta vez fue Mitsuha quien intentó hablar conmigo. Alex, ¿te importa si hablo contigo un momento? En cualquier otro momento, lo habría aceptado, pero su momento es terrible, y no pude evitar mirarla con expresión de disculpa. Lo siento, tengo algo importante que hacer ahora mismo. Mitsuha se sintió un poco dolida por eso. Ya veo. Si estás siendo educada porque no quieres herir mis sentimientos, entonces no me interesa. Si quieres rechazar mi invitación, preferiría que fueras directa al respecto. Al principio me quedé confundida, pero parece que ella malinterpretó algo. Espera, no rechazo tu invitación a hablar porque no quiera. Mira, es muy importante, me preocupa lo que dé. Quiero decir, Wakaba haría si dejara a esa cosa sola. Sabes qué clase de ser es, ¿verdad? Al oír eso, su rostro cambió por completo, pues era una de las pocas que sabía qué clase de ser era de. Al comprender mi punto, cambió rápidamente de tono. Lo entiendo, esa cosa debe ser vigilada constantemente. ¿Quién sabe qué haría si la dejaran sola? Mitsuha se lo tomó muy en serio, ya que no sentía ningún cariño por D, sino que, por el contrario, le tenía un miedo terrible. Tras aclarar el malentendido entre nosotros, me marché prometiéndole que hablaría con ella pronto. Llegué a casa de D con la esperanza de encontrarla allí, por suerte, mi instinto no me falló, ya que de repente D apareció detrás de mí. Vaya, vaya, ¿vienes a visitarme porque estás preocupada por mí, mi amada? D, quien de repente me rodeó el brazo derecho con su pecho mientras sonreía hermosamente. Me burlé de eso y respondí. Como si fuera a hacerlo. Simplemente me preocupa que hagas algo que provoque la destrucción del mundo. D hizo un puchero. ¿De verdad piensas tan mal de mí?
Claro que no haría eso. Estas son mis vacaciones. Terminarlas no me haría ningún bien. Al menos eso pude creer, entonces pregunté. ¿Por qué no has estado en la escuela durante los últimos días? Ara, ¿de verdad te preocupas por mí, Kia? ¿Me estoy sonrojando, o no? Habla en serio, ¿qué hiciste exactamente estos últimos días? Poniendo los ojos en blanco, respondió. No tienes gracia, pero sí. Hice algo estos últimos días. Estoy ausente y está esperándote en mi casa. ¿Te gustaría ver mi regalo para ti, cariño? Al oír la palabra presente tengo un muy mal presentimiento. Así que entré para ver qué era exactamente ese regalo y, para ser honesto, me pilló completamente desprevenido al ver una cara muy familiar, aunque comparada con la de la persona que yo conocía que era la culpable de todo esto. Su rostro era el mismo, pero su expresión facial, el color de su cabello y su forma de ser eran completamente opuestos a los de DH. Hola, he vuelto. Con una sonrisa incómoda, Shiraori saludó al novio de sus recuerdos. Y finalmente se produjo el fatídico encuentro entre la mujer araña y yo. Después de casi 100 capítulos, el encuentro entre los dos finalmente se ha producido. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@treon/charlottes 143. Capítulo 141. Una conversación que en realidad no es una. Ya estoy de vuelta, como prometí. Entreguen las piedras. Porque es lunes. Me quedé mirando a la mujer que no debería estar allí en absoluto. Decir que estaba sorprendida sería quedarse corto. Shiraori, al notar la intensa expresión en mi rostro, no pudo evitar mirarme con una mirada tímida, o al menos así lo percibí yo. En realidad, su rostro apenas cambió. Se muestra estoica en su mayor parte, pero sé que internamente estaba gritando por dentro. Quienes no la conocen podrían pensar que es fría y que casi nunca habla, cuando en realidad no sabe cómo comunicarse adecuadamente con otro ser vivo. Sorprendido, ¿verdad? Las palabras Conde lograron sacarme de mi trance. ¿Por qué diablos está ella aquí? Solté sin filtro y terminé haciéndolo sonar más duro de lo que debería. Como era de esperar, Shiraori lo oyó, y su rostro impasible se tensó por un instante, mostrando una expresión de dolor. Incluso pude notar un ligero temblor en sus manos, pero desapareció rápidamente como si nunca hubiera existido, y su semblante se volvió aún más impasible, como si imitara a una estatua. Lo presentí instintivamente. Ya no quería estar allí, y por eso, antes de que el malentendido se agravara, la tranquilicé rápidamente. Espera, no quise sonar brusco. Perdóname si parezco decirte que no eres bienvenida. No estoy enfadado, al menos no contigo. Miré con furia a la culpable ante desastre, a lo que ella respondió. Jejeje tilde. Aunque pretendía sonar tierno, desde mi punto de vista, distaba mucho de serlo. Al contrario, solo consiguió que mi mirada fuera aún más nítida. Si se tratara de cualquier otra persona, sin duda la encontrarían adorable, pero yo no era una persona cualquiera, ya que la conozco a la perfección. Sé que no podía controlarla, ya que es la definición misma de una persona impredecible, pero a pesar de cómo me comporté como un idiota con ella y de que se merecía ese trato, también estoy agradecido de que no se lance a una matanza, algo de lo que es totalmente capaz. Por eso podría respetar eso, incluso si lo hace por altruismo y no por benevolencia. Por eso se la consideraba segura, aunque es un término vago, ya que sigue siendo extremadamente peligrosa, incluso más que la mayoría de los ancestros apóstoles muertos. Pero a diferencia de la mayoría de sus antepasados, ella no mata, no bebe sangre ni simplemente destruye vidas humanas porque les resulte divertido. Como ella trata este mundo como un lugar de vacaciones y como una turista, no quiere dañar el planeta, ya que eso le quitaría la gracia. Esta es la única razón por la que mi hermana y toda la torre del reloj no enviaron a ningún matón para intentar eliminar a Ge, por inútil que fuera. Porque es inofensiva en comparación con el resto de su especie, y sí. Ahora se la considera una antepasada, aunque no oficialmente. Por eso, la Torre del Reloj y sus agentes prefieren usar su mano de obra para rastrear a otros antepasados que causaron más daño a la humanidad, como una plaga, en lugar de buscar un conflicto inútil que no ayuda en absoluto, ya que solo ganarían otro enemigo poderoso sin motivo alguno, lo cual era obvio. Al menos esa es la situación con la Torre del Reloj, pero la iglesia es diferente, ya que esos fanáticos querían eliminar todo lo sobrenatural, lo que también incluye a los magos en la lista. Si se enteran de no hay duda de que enviarían a sus verdugos para destruirla. Incluso si supieran lo poderosa que es, eso no los detendría. Como dije, son fanáticos, muchos de ellos lo son.
Pero me estoy desviando del tema, dejé escapar un suspiro ya que realmente no puedo encontrar la energía para enojarme con ella, ya que no causó ninguna destrucción. Mira, realmente no entiendo por qué estoy haciendo esto, ya que estoy a punto de rendirme en mi intento de entenderte. Solo espero que lo que sea que estés tramando no perjudique a nadie más, dije mientras la miraba. De sonrió con suficiencia y respondió con seguridad. Por supuesto, no le hará daño a nadie más. Pero no puedo prometerte lo mismo a ti. De admitió sin rodeos que está tramando algo, lo cual no es ninguna sorpresa, pero me preocupa bastante el hecho de que no esté incluida en la lista de los que saldrán ilesos. Pero yo probablemente estaré bien, mientras que la gente muere cuando la matan. Soy diferente porque si muero, no significa que esté muerto. ¿Cómo puedo regresar por muerte a voluntad? Esto significa que si muero, no moriré. El hecho de que esté muerto no significa que esté muriendo. Bueno, debería dejar de pensar así porque me estoy contagiando de las estúpidas frases de mi cuñado. Está bien. Luego volví a centrar mi atención en el alma fragmentada de D, que se había calmado después de que aclarara el malentendido entre nosotros. En cuanto a ti, bueno, y no estoy seguro de por qué D te trajo aquí, pero por favor dime si es en contra de tu voluntad. Porque te ayudaré a regresar a tu mundo. No estoy del todo seguro de si ella consideraba la Tierra su planeta natal desde el principio. Sin embargo, estoy seguro de que en este punto, consideraba el otro mundo como su hogar. Después de todo, pasó la mayor parte de su vida allí, en comparación con el escaso mes que pasó en la Tierra. Por no mencionar que no está viviendo precisamente bien, ya que no era más que una araña mascota en nuestra clase, y saber eso no ayuda en absoluto. Si yo estuviera en esa situación, tampoco consideraría este mundo como mi mundo. Su voz suave y hermosa salió de su boca, pero en lugar de continuar, hizo una pausa y permaneció inmóvil. No voy a decir nada más. Si fuera otra persona, me sentiría incómodo, pero la conozco lo suficientemente bien como para saber que no estaba haciendo esto intencionadamente. Por eso tengo que usar mi camino a la victoria de forma poco convencional, en lugar de usarlo para calcular la probabilidad de mi victoria. Lo uso para analizar sus expresiones faciales y sus músculos, y así comprender con precisión sus pensamientos. Shiraori no pudo continuar su discurso, ya que en ese momento había olvidado qué decir. La situación se volvió insoportablemente incómoda para ella, la ansiedad la invadía y gritaba internamente. Ah. ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué no puedo responder con normalidad? ¿Puedo comunicarme con normalidad con Ariel? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo con él? Ahora pensará que soy un bicho raro. Bien hecho. Acabas de causar una pésima primera impresión. Después de tanto tiempo, finalmente conoció al chico que aparecía constantemente en su mente cada vez que se sentía sola o que le recordaba constantemente por qué necesitaba sobrevivir. Pero para su sorpresa, descubrió que su novio no era suyo desde el principio, pero incluso con esa revelación devastadora, seguía anhelando a ese hombre, ya que, a pesar de no tener ninguna relación real con él, lo amaba profundamente. Aún sabiendo que sus sentimientos por él no eran reales, o al menos eso pensaba al principio, finalmente empezó a aceptar que esos sentimientos falsos acabaron convirtiéndose en reales. En realidad era irónico, pero a ella no le importaba, ya que es una de las pocas cosas que la hacen sentir viva. Y ahora, su fatídico encuentro estaba ocurriendo, pero ella lo arruinó al no decir nada. En ese momento, su habilidad para el pensamiento paralelo podría ser tan inútil como su incapacidad para pensar en nada. En medio de su desesperación, el hombre al que adora habló. No creo que seas rara, ni tampoco me has causado una mala impresión. ¿Eh? Acaba de... Los ojos de Shiraori se abrieron de par en par. Sí, lo hice. Como para confirmar su sospecha inicial, esta vez estaba definitivamente más ansiosa que antes. Puede leer la mente. ¿Cómo? No debería ser posible teniendo en cuenta que tengo una habilidad que me impide desarrollar cualquier capacidad mental. Creo que estás malinterpretando algo. No he leído tu mente, ya que solo estoy especulando sobre lo que estabas pensando. Lo que estoy haciendo es más una lectura en frío que leer tu mente, dijo Alexander. ¿Qué? Eso es posible. Sus ojos se abrieron de par en par. Era algo que jamás se le había ocurrido. Por sus palabras, él le dijo que no leía su mente, lo que la tranquilizó considerablemente. Shiraori sabía que no era mentira, de lo contrario, sin duda sabría que estaba intentando leerle la mente. No era de extrañar que sus bloqueos mentales no la alertaran sobre ninguna habilidad para leer la mente. En cambio, él leía sus pensamientos a través de su cuerpo.
Ella no sabe qué pensar al respecto. Sin embargo, si fuera él, no le importaría que la mirara con deseo. No era ajena a las miradas lascivas, algo que normalmente no le molestaba, pero gracias a cierto incidente, se volvió más consciente de las miradas lascivas de hombres y mujeres. Así es, no son solo los hombres. El hecho de que sean mujeres no significa que sean una excepción. Bueno, normalmente es imposible, pero gracias a cierta habilidad, es posible, aunque podría leer con precisión tus pensamientos superficiales, pero no su esencia más profunda. Lo cual, sinceramente, fue un alivio oír, de lo contrario estaría muy preocupada. Nadie más quería que sus pensamientos fueran difundidos, ni siquiera ella era una excepción. Entonces, ¿me entiendes? Sí, lo hago. Asintió. Qué habilidad tan fascinante. En cualquier caso, eso es algo en lo que ella podrá pensar más tarde, pero ahora mismo, por fin podría tener una conversación adecuada con él. Me está costando un poco escribir este capítulo. No sé por qué, pero me ha llevado más tiempo del que debería. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@patreon/charlottes 143 Capítulo 142. Una farsa que se convirtió en realidad. Dame piedras. Nuestra conversación fue más reveladora de lo que imaginaba. Desde fuera, solo me verían hablándole. Mientras tanto, ella permanecía impasible y en silencio, y lo más probable es que los demás malinterpretaran que la estaba molestando y que no le interesaba hablar conmigo. Pero nada más lejos de la realidad, ya que estábamos teniendo una conversación completa que solo nosotros dos entendíamos, sin pues ella era otra cosa, pero decidimos ignorarla. Lo más sorprendente es que no se entrometiera en mi conversación con Shiraori, lo cual era bastante sospechoso, ya que normalmente se inmiscuiría en las conversaciones, pero en ese momento, se contentaba con ser una tercera persona en discordia. Si eso no te parece sospechoso, no sé qué lo es. Se podría decir que quería darnos espacio y no quería interrumpir nuestra conversación. Pero eso es una tontería y lo sé, de eso hablaba ella no es amable ni educada para hacer esas cosas, así que esto solo podría ser algún tipo de plan, pero lo peor es que no sé qué es y aunque lo supiera, probablemente lo aceptaría siempre y cuando no sea dañino. En fin, al parecer, según la mujer araña, su creador, apareció de repente en su habitación cuando ella estaba tomando un descanso de una aburrida reunión con los demás comandantes del ejército. La visita inesperada de D casi provocó un conflicto que sin duda habría destruido todo el castillo, causando daños materiales incalculables y numerosas víctimas. Y Shiraori no quería eso, ya que decepcionaría a Ariel, así que optó por un enfoque pacífico. Su relación con D era mayormente neutral, pero si alguna vez llegaba el punto de tener que pelear con ella, lo haría aunque supiera que probablemente perdería. Ella nunca vio todo el poder de D, ni tampoco quiso descubrirlo. Y, sorprendida, D vino aquí no para causar problemas sino para ofrecerle algo, lo cual le pareció sospechoso. Al principio quería negarse, pero le habló de mí y eso le llamó la atención. No tardé mucho en convencerla de que volviera con D a la Tierra, y este es el resultado. Sin embargo, siento que algo está incompleto. Sé que me falta algo. Mi instinto me lo dice. Pero no tengo pruebas, así que por ahora debo ignorarlo. Entonces, mientras caminábamos, me di cuenta de que miraba una máquina expendedora con tanta intensidad, y también había un atisbo de nostalgia en sus ojos. No tardé en darme cuenta de lo que estaba mirando. Era la Coca-Cola que había en la máquina expendedora. Al darme cuenta de que quería esa bebida, sin dudarlo, fui a la máquina expendedora, introduje 1000 yenes, pulsé el botón de Coca-Cola y la cogí cuando se desplegó. Volví junto a ella y le di la lata fría de Coca-Cola. Ahí lo tienes, seguro que echabas de menos esta bebida. Tenía una expresión de sorpresa en el rostro, sin esperar que él la descubriera, pero luego se dio cuenta de que era una idea estúpida, ya que este era el hombre que podía comprender literalmente sus pensamientos superficiales con solo leer su lenguaje corporal. Con voz suave, dijo. Gracias. Le sonreí y le respondí. De nada, y te he dicho que tienes una voz preciosa. Al oír eso, sus mejillas se sonrojaron un poco y rápidamente bajó la cabeza para evitar el contacto visual con él por un momento. Me divirtió su timidez. Era solo un simple cumplido, y reaccionó así. Me pregunto si coqueteara con ella, ¿se le pondría la cara completamente roja? Sinceramente, me tienta un poco. Sin embargo, me contuve porque sería como un playboy. De hecho, ya lo es.
Shiraori, ella seguía sonrojándose mientras sostenía la bebida fría que le había dado su novio, lo que hacía pensar que se ponía tan nerviosa con un cumplido tan simple. Eso la hacía preguntarse si podría soportar que él coqueteara activamente con ella, imaginando que eso hacía que su corazón latiera con fuerza. Shiraori no era ajena a los halagos ni a los coqueteos, pero por lo general, no tenían ningún efecto en sus emociones. Y solo funcionaría si ella realmente considerara a esa persona importante o especial. Y Alexander era un ser muy especial para ella, por eso sus halagos tenían un efecto diferente al de los halagos que le dedicaba el ejército de demonios. Como esos objetos tenían un significado especial para ella, de repente le hicieron una pregunta inesperada. Dime, ¿sabes que tus recuerdos sobre este mundo son falsos, ya que nunca fue tuyo, para empezar, así que me pregunto por qué volviste aquí, a este mundo, ya que, desde tu perspectiva, este mundo no es más que tu lugar de nacimiento y no realmente tu hogar? Los ojos de Shiraori se abrieron de par en par y sintió pánico. ¿Él lo sabe? Pensé que no tenía ni idea. No estoy seguro de haberlo entendido bien, ya que tu lenguaje corporal no es claro, pero sí sé una cosa. Eres la araña mascota de nuestra clase, pero gracias al incidente que acabó con la vida de la mayoría de la clase, reencarnaste junto con el alma fragmentada de D para que ella pudiera engañar a los responsables de la destrucción de nuestra clase. Alexander mencionó su origen con naturalidad en un solo párrafo. Mientras ella sufría un ataque de pánico, él continuó de repente. Para ser honesto, realmente no me importa lo que seas, nunca me ha importado. A pesar de ser un fragmento de D, eres una persona independiente. Si bien esos recuerdos definen lo que eres, solo lo hicieron en ese sentido, y en esencia eres tú misma. Por eso, Shiraori, eres una persona independiente. Al oír eso, se sintió sinceramente conmovida. Nadie le había dicho algo así antes, y esta era la primera vez. Una vez más, él se volvió especial para ella, y esta vez no fue por los recuerdos, sino porque ella así lo creía. No estuvo influenciada por los fragmentos de recuerdos de Ge, sino por su propia voluntad y sus sentimientos. Pero esos recuerdos también influyeron, así que decidió responder a su pregunta antes, pero esta vez no le permitió usar la habilidad que estaba utilizando, sino que la respuesta salió de su boca voluntariamente. No es de extrañar que no pudiera hablar con él con normalidad, como lo hacía con su abuela, ya que solo estaba influenciada por esos preciosos recuerdos que, para empezar, no le pertenecían. Y ahora que lo conoció, aunque solo fuera por un corto período de tiempo, él se convirtió inmediatamente en alguien especial para ella y la decisión de seguir a D en este mundo fue la correcta. Si no lo hiciera, probablemente estaría confundida por estos sentimientos. Ahora mismo, podía decirlo con seguridad. He vuelto aquí para verte, para confirmar algo que me ha estado inquietando desde hace mucho tiempo. Alexander pareció sorprendida por sus palabras, a las que no prestó mucha atención mientras continuaba su discurso. Ya sea que el resultado fuera bueno o malo, podría aceptarlo, ya que sería una forma de cerrar un ciclo de recuerdos que nunca podría tener. Luego, tras un momento de silencio, confesó. Pero después de conocerte, aunque haya sido por poco tiempo, ni siquiera medio día, creo que te amo. Alexander quedó atónito ante su inesperada confesión, aunque alguien con poca experiencia en este tipo de cosas sabía lo inusual que era. Esto solo servía para confirmar si su amor por él era sincero o no, ya que, al fin y al cabo, esos sentimientos provenían de otra persona y ella había probado algo de ellos. Shiraori ya sabía todo lo que quería saber sobre él, pero al mismo tiempo, en realidad nunca lo conoció, pues nunca lo había visto en persona. Después de conocerlo, simplemente se permitió sentir eso y lo aceptó. Ya no tenía que reprimirlo, pues no le importaba amarlo. Desde su punto de vista, valía la pena enamorarse de él. Me sorprendió una confesión totalmente inesperada de Shiraori, pero no tardé en recuperarme y le respondí. ¿Te diste cuenta de que esos sentimientos son artificiales? No eras tú quien me amaba, sino los recuerdos que recibiste de mi alma fragmentada. No tardé mucho en adivinarlo y mi suposición era correcta. Shiraori no pareció inmutarse en absoluto, como si ella misma lo supiera. Lo sé, por eso quería conocerte. Por eso, aunque sea falso o artificial, después de conocerte y hablar contigo, no me importaría enamorarme de ti, así que por favor, acepta mi confesión. Que ella fuera tan directa me dio un vuelco al corazón. Me gustan las mujeres atrevidas, especialmente aquellas que no dudan en conseguir lo que desean y no sienten vergüenza por hacerlo. Por eso me sentí tan atraída por Gilgamesh a pesar de su actitud de superioridad moral, ya que era audaz y muy directa en cuanto a lo que quería.
De todos modos, como si fuera su confesión, no tardé mucho en responderle, ya que sabía qué decir. Y soy muy malvada. Perdón por cortarlo. XD. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@patreon/charlottes 143. Capítulo 143. La bruja codiciosa. Ahora volvemos al punto principal de venta del fanfic, ahora por favor denme sus votos. No, no puedo aceptar tu confesión, dije, aunque ella hizo que mi corazón se acelerara y el hecho de que también es hermosa. De hecho, es de un nivel de belleza de grado D. Claro, su personalidad es detestable, pero su belleza es innegable, y esa belleza también se aplicó a Shiraori, ya que es una versión fragmentada de sí misma. Y lo mejor de todo es que ella no es D y es mejor que ella en todo, excepto en tener un poder mayor. Pero, en cualquier caso, no puedo aceptar su confesión. Si su petición era una aventura de una noche sin sentimientos, con gusto la aceptaría. Si no, me habría acostado con Gilgamesh. Pero la confesión es diferente de las actividades sexuales. Esto es una cuestión del corazón, y no puedo simplemente aceptar felizmente saber que no siento lo mismo. Como mucho, sería unilateral. Las personas con las que tengo una relación, o bien se meten a la fuerza, el caso de Ge, o bien tengo una relación con alguien por quien siento algo de verdad, lo que incluye a Itori y, en menor medida, a Gilgamesh. Mi relación con ella es un poco complicada. La única razón por la que se involucró en ella fue porque está embarazada de mi hijo. De lo contrario, como mucho, solo sería una aventura pasajera. Me gusta, pero no la amo. Sin embargo, no sé si ella siente lo mismo, pero sí sé que me tiene cariño, de lo contrario no habría iniciado el contacto sexual conmigo ni me habría pedido matrimonio. Entonces observé su reacción y la vi sonriendo, lo cual fue realmente hermoso. Me alegro. Al principio me quedé desconcertado, pero enseguida me di cuenta de que se trataba de una especie de prueba para ella, y pensé, ¿por qué tiene que ser tan desconcertante? Shiraori reveló entonces. Si hubieras aceptado fácilmente, me habría decepcionado, pero afortunadamente no lo hiciste. Aunque me duele un poco el rechazo, eso no me impide seguir intentando conquistarte. Alcé una ceja ante sus palabras. Si eso es lo que quieres, de acuerdo, pero ¿cómo lo harías? Tienes que volver a tu mundo, porque sabes que está al borde de la destrucción. Lo sé, pero D me explicó que aquí el tiempo transcurre de forma diferente. Sentí curiosidad y pregunté cuál era la proporción. ¿Por cuánto? D dijo que un año en este mundo es solo un día allí, admitió Shiraori. Bueno, esa es una información muy sorprendente. Implicaría que el tiempo transcurre más rápido aquí que en el otro mundo. El tiempo y el espacio son casos muy complicados de estudiar, y solo alguien como Kishchurzel-Rechtschweinork puede comprenderlos sin volverse loco. En realidad, perdió la cabeza de una manera muy particular. Ahora que insiste en quedarse en este mundo, solo para perseguirme, vaya intensidad. ¿Debería estar satisfecho con este resultado? No lo sé, pero sin duda las cosas serán más interesantes que antes. Sin embargo, antes de dar por terminada la jornada, debo hacer una pregunta más. Ya que se hospeda aquí, ¿tiene dónde alojarse? Es una pregunta muy importante, y entonces Shiraori negó con la cabeza y respondió. No, pero en realidad no significa mucho. Puedo construir una casa fácilmente si me esfuerzo un poco. Aún así, hace tiempo que no juego a las casitas. Había un atisbo de nostalgia en su rostro. No sé qué estaba recordando, pero probablemente sea mejor ignorarlo. Antes de irme, le pedí a D que le entregara la tarjeta que tenía en la mano a su legítima dueña, que era Laia, pero ella se negó, diciendo que si se encontrara con la voluntad de la humanidad, no había duda de que desplegaría la contrafuerza e intentaría eliminarla, lo cual era sinceramente adorable considerando que eso no va a suceder. Si bien Alaya y su contrafuerza no representan una amenaza para ella, pueden resultar un tanto molestos, ya que Alaya los revive constantemente para intentar eliminarla una vez más. Desde su perspectiva, es como si hormigas intentaran morderla sin cesar hasta matarla. Por eso no me quedó más remedio que pedirle un favor, el cual aceptó rápidamente como si su rechazo no hubiera ocurrido hacía un momento. Al principio me quedé sin palabras. Sin embargo, me di cuenta de que me había engañado. Lo hizo a propósito solo para sacarme algo de provecho. Pero ya que lo dije, le haría un favor, y no hay manera de que me retrate ahora, ya que esta fue la primera lección que me enseñó mi hermana. Una vez que les concedes tu favor, no puedes retractarte, de lo contrario nadie te tomará en serio. Para un mago, la reputación lo era todo.
Por eso hay que tener cuidado al conceder favores, ya que si no se tiene cuidado, se puede volver en contra. D no es un mago. Sin embargo, sigue siendo válido porque si solo haces eso con un grupo determinado de personas, ¿qué sentido tiene el honor? Además, el orgullo también tiene que ver con esto, ya que refutar lo que ya prometí es simplemente una deshonra. Regresé a casa pensando que hoy me depararía muchas sorpresas inesperadas, y al entrar de nuevo en casa me sorprendió la visita de alguien a quien conozco muy bien. Era una mujer rubia conocida, con el icónico peinado de princesa con flequillo. Era Lubia Gelita Edelfelt, o como me gusta llamarla, Lubia, que además es mi amiga de la infancia. Me di cuenta de que estaba hablando con mi esposa, que en realidad no era mi esposa, sino más bien la madre de mis hijos. La futura ídolo número uno de Japón. Ai Yoshino. Finalmente, notaron mi presencia, lo que provocó dos reacciones distintas a mi llegada. Uno estaba bastante enfadado y se sentía traicionado, mientras que el otro estaba aliviado y un poco desconcertado. Oh, cielos, el protagonista de la noche finalmente está aquí. Al escuchar esa voz sarcástica, no pude evitar sentir una mueca de desagrado. ¿Sabes? Cuando iba de camino a darte la sorpresa con mi visita después de unos años sin vernos, ¿sabes lo que me encontré? Había enfado en su tono, un ligero temblor en la voz que indicaba que estaba dolida. No respondí, pero ella continuó. Me enteré de que tenías hijos y una esposa muy feliz. Por mucho que quisiera negar que Ai no es mi esposa, no podía, porque eso no cambiaría absolutamente nada. Tras un momento de silencio, finalmente decidí responder. Lo siento. Eso es lo único que puedo decir. Si digo otra cosa, sonaría como una excusa. Lubia era muy clara con su deseo de estar conmigo, no era ningún secreto para cualquiera que tenga buen ojo. Pero, por desgracia, antes de que pudiéramos avanzar aún más en nuestra relación, yo ya estaba fuera de su alcance, lo que provocó que nuestra relación se estancara durante años sin ningún cambio. Por eso se sintió traicionada por esta situación, ya que se suponía que ella era quien debía estar en esa situación y no hay. Al oír mi respuesta, esbozó una sonrisa amarga. ¿Eso es todo? Dime, ¿por qué la elegiste a ella y no a mí? En cuanto a apariencia, no creo que tenga nada que envidiarle, ¿y qué hay de mis talentos? No creo que me falte nada en ese aspecto, y en cuanto a mi estatus, tengo más de lo que ella podría tener, así que, ¿por qué? Tuve muchas ganas de decirle directamente que simplemente sucedió, pero eso solo haría que me odiara aún más. Por eso, en este momento, el silencio era oro. Simplemente se trata de una situación que exige tranquilidad. Entonces, finalmente, decidió. Originalmente iba a quedarme aquí esta noche, pero, no puedo porque, sinceramente, no quiero verte ahora mismo. Dicho esto, se marchó intentando contener las lágrimas. Al verla en directo, me sentí como un idiota. Quiero decir, lo soy, pero joder, esto fue realmente injusto para ella, ya que me conocía desde hacía mucho tiempo. En cualquier caso, solucionaría este problema pronto, pero hoy no es el día, ya que insistir solo empeoraría la situación. Entonces, finalmente, Ai permaneció en silencio todo el tiempo y por fin habló. ¿Quién era esa chica? Respondí con un suspiro. Mi amigo de la infancia. Y de repente, como si comprendiera por qué Lubia reaccionaba de esa manera. Ah, ya veo, murmuró Ai. En fin, estoy demasiado cansado mentalmente para hacer nada ahora mismo. Necesito descansar. Pero justo cuando iba a hacerlo, de repente recibí una notificación que indicaba que uno de mis empleados estaba pidiendo ayuda. Esto me hizo fruncir el ceño, pero como Archer rara vez hace este tipo de cosas, la única vez que sucedió fue con Alaya. Entonces, pensar en sus problemas con ella me irritó. Si no se hubiera entrometido en el proceso de entrega de tarjetas, no le habría hecho ningún favor a D. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirme, así que, tras un momento de reflexión, fui a la tienda para averiguar quién había hecho que Archer me pidiera ayuda. Nada más llegar, vi a una mujer conocida que parecía estar manteniendo una conversación bastante agradable con mi empleado. Con agradable me refiero a que hizo que Emilia pareciera irritado, y que ella sea capaz de hacerle algo así es todo un logro en sí mismo. Entonces, la exguardia del mostrador finalmente me vio y dijo con voz muy irritada. Por favor, ocúpese a esta mujer, no soporto estar con ella ni un solo momento. Ante eso, arqueé una ceja y luego volví a fijar mi atención en la mujer, que parecía no comprender por qué se había enfadado. Oye, sé que es un poco repentino preguntarte esto, pero ¿qué hiciste exactamente para que se irritara contigo? La mujer parecía un poco perdida, pero se recuperó rápidamente.
Oh, sí. Bueno, le acabo de decir que quería una solución para salvar a todos. Y de inmediato comprendí por qué Emilia se irritaba con ella, ya que constantemente le recordaba su estupidez. Ah, por eso. Bien, soy Alexander, el dueño de esta humilde tienda, y no duden en hacerme cualquier pregunta. Con gusto les responderé si está dentro de mis conocimientos. Hice mi presentación habitual. Entonces los ojos de la mujer se iluminaron y respondió. Ah, claro. Supongo. Es justo que me presente. Me llamo Equidna y soy la bruja de la codicia, y quiero saber si existe algún objeto o solución que pueda salvar a todos. Así fue como conocí a la bruja de la avaricia. Bueno, la chica codiciosa finalmente está aquí. Ahora, la pregunta es, ¿volvería a ser padre? Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@patreon/charlottes 143 Capítulo 144. La bruja codiciosa 2. ¿Cuánto tiempo? Equidna, hoy iba a seguir su rutina habitual. Bañarse y preparar el desayuno. Aunque suele olvidarse de eso, normalmente no le importa, ya que prefiere preparar un tentempié y un té. Sí, té de verdad y no esa abominación que hizo Aleko Sin, el llamado té helado, y algunos incluso lo prefieren al té de verdad, qué descaro. Pero ella puede perdonarlos, ya que simplemente son incultos e ignorantes. Algún día los liberará, pues no hay mejor alternativa para el té, que debe hervirse bien caliente y disfrutarse. También está el hecho de que a cierta semielfa le gusta, lo que hace que a ella le disguste aún más. Sinceramente, no entiende qué vio Flugel en esa mujer. ¿No era ella mucho mejor que esa mestiza? No es que fuera inferior a esa medio elfa en términos de apariencia, muchos estarían de acuerdo en que es superior. Y en cuanto a conocimiento, por favor. No hay nadie más sabia que ella. No la llamaban la bruja de la codicia sin motivo. ¿Magia? Bueno, aparte de la magia Yin, que admite a regañadientes que la semielfa era mucho mejor que ella en ese elemento en particular, excepto que ella es muy superior a esa zorra en muchos sentidos. Entonces, ¿por qué Flugel la elige a ella en lugar de a ella? Tal vez ni siquiera su tomo de la sabiduría pueda decirle eso, entonces sacudió la cabeza y eliminó ese pensamiento de su mente. Si bien sentía cierto afecto por Flugel, ya que era el hombre ideal que tal vez podría ayudarla a lograr su sueño de salvar a todos, no estaba enamorada de él. Equidna no sabe qué es el amor. No es que no lo haya intentado, sino que quizás simplemente le falta la emoción para sentirlo. Hasta ahora, la única persona en esta vida que podría hacerla sentir amada es quizás Flugel, ya que es el único que ha logrado que sienta la adoración de otra persona. Pero probablemente no sucedería en esta vida. Mientras esa mujer exista, no habrá lugar para ella en su corazón. Lo cual era una lástima. Solo podía disculparse con su madre fallecida por no haber encontrado a esa persona. Tal y como le había dicho su madre biológica, después de conocer a esa persona, su vida se llenaría de alegría y felicidad. Aunque es una descripción agradable, ella no puede imaginarse algo así. Equidna seguramente se burlaría de esta afirmación tan descabellada, pero no podía, ya que era el último deseo de su difunta madre para ella. Aunque la mayor parte del tiempo pueda mostrarse indiferente, eso no significa que sea una persona sin emociones. Quienes afirman lo contrario son personas que no la conocen lo suficiente, no es que a ella le importara eso en primer lugar. En fin, es hora de su sesión diaria de lectura en su biblioteca personal, ya que es una de las pocas cosas que realmente disfruta en la vida. Si no fuera así, se habría suicidado hace mucho tiempo, si la vida fuera tan aburrida. Entonces, cuando estaba a punto de marcharse, sus pasos se detuvieron al notar que algo andaba mal. Equidna se quedó mirando la puerta que estaba justo al lado de la biblioteca, e inclinó la cabeza. ¿Instalé yo esta puerta antes? Qué raro, no recuerdo haberla hecho y, aunque a veces pueda ser olvidadiza, eso no significa que no pueda recordar las cosas que hizo si se concentrara lo suficiente. Pero tras reflexionar sobre ello, solo entonces se dio cuenta de que esa puerta no había estado allí desde el día anterior. Simplemente había aparecido de la nada. Qué particular, en lugar de preocuparse o tener miedo, sentía mucha curiosidad. Este extraño fenómeno es algo que ella no había experimentado. Era la primera vez. Su naturaleza curiosa la impulsaba a investigar esto y descubrir la fuente, de lo contrario se sentiría incómoda al no saber qué era. Por no mencionar que si no satisface su sed de conocimiento, bien podría retirarse como la bruja de la codicia. Si la jubilación es siquiera una opción, su título es lo que la define como individuo, más que una profesión. La puerta en sí no tenía nada de especial. Era un diseño familiar de color blanco.
Además, tenía un detalle extraño. Desde su perspectiva, parecía brillar. ¡Qué intrigante! Ya no pudo contener su curiosidad, pues su instinto le decía que las respuestas que buscaba estaban detrás de esa misma puerta. Antes de entrar, inspeccionó la puerta para ver de qué material estaba hecha, pero después de unos minutos, no pudo descifrar de qué madera estaba hecha, y además, esa puerta en particular tenía una especie de energía extraña que le resultaba desconocida. Como no era ni Od ni Mana, tampoco estaba hecho de una autoridad. Era completamente ajeno a ella, y por eso su curiosidad se disparó. Ni siquiera su tomo de la sabiduría sabe nada sobre esta puerta en particular. Permaneció completamente en blanco, y solo hay unos pocos casos en los que esto sucedió. Una de ellas es esa mujer, Pandora, y ante lo cual su bello rostro se contrajo con disgusto al recordar a aquella mujer. Es cierto que Estella podía desagradarle, pero odiaba a Pandora, un sentimiento que creía incapaz de experimentar. Pero lo hizo de todos modos, demostrando que no era tan insensible como todos pensaban. Si pudiera matar a esa bruja, qué ironía viniendo de ella. Echidna no dudaría en hacerlo. Sin embargo, es demasiado poderosa para que ella pueda eliminarla. Por muy fuerte que sea, Echidna no puede matar a Pandora, quien literalmente puede alterar el mundo con su autoridad como desee. No hay ningún resultado posible en el que pueda ganar. Hay que saber que Echidna, la bruja de la avaricia, es la más débil de las 7 brujas. En cuanto a autoridad, pero en versatilidad, no tenía rival. Como no encontró nada, Echidna decidió entrar para ver qué había exactamente detrás de esa puerta. Sin dudarlo, entró por la puerta. Le daba igual si se trataba de una trampa diseñada para capturarla o, peor aún, matarla. En ese momento, le daba igual, pues no podía contener su sed de conocimiento. Al diablo con las consecuencias. Ya pensaría en ello después. Entonces, nada más entrar, se encontró con una escena inesperada. A juzgar por su aspecto, aquel lugar parecía ser una especie de tienda, pero diferente de cualquier tienda bien establecida en su mundo. Esta tienda parecía adelantarse a su tiempo y ahora vislumbra el futuro. El simple hecho de saber esto despertó en ella un gran interés por lo que aquel lugar estaba a punto de revelarle. Entonces, vio a una persona, un ser humano tal vez, y ciertamente no se parecía a ninguna raza semihumana de su mundo. Oh, ella sabía que ya no estaba en su mundo. Para empezar, ya no podía sentir Od, que era uno de los rasgos definitorios de su mundo. También está el hecho de que su maná estaba increíblemente suprimido, ya que solo podía sentir alrededor del 1% del mismo, tal vez menos, ya que no podía calcular con precisión el porcentaje. Pero nunca en toda su vida había estado tan débil como ahora. También está el hecho de que no podía usar su tomo de la sabiduría, su autoridad como la bruja de la avaricia. Ahora mismo, no es más que un libro liso sin nada escrito en él. Echidna pensó. Quizás debería haberme preparado un poco antes de entrar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Preparándose para defenderse si este individuo se muestra hostil hacia ella, reúne un poco de su magia, con la mano lista para disparar si esta persona la ataca. A medida que este individuo se acercaba, ella se dio cuenta de lo alto que era. Sinceramente, se sorprendió bastante. Aunque había conocido a alguien más grande. Sin embargo, eran de una raza diferente, por lo que no creía que un ser humano pudiera crecer tanto. Comparado con su estatura, él bien podría ser un gigante. Entonces el hombre la miró con el ceño fruncido y dijo: si bien es bueno estar preparada, señora, su ataque sorpresa no funcionará conmigo, pero de todos modos, buena idea. Echidna dejó escapar un tarareo. No le sorprendía en absoluto. Si este individuo había logrado crear una tienda como esta, un lugar que ni siquiera su autoridad podía comprender, entonces tenía sentido que fuera poderoso. Ella le dedicó al hombre su característica sonrisa y respondió: gracias. El hombre pareció algo sorprendido por su respuesta, pero no por mucho tiempo. De acuerdo, aquí no hay necesidad de que hagas eso, ya que mi jefe prohibió pelear o dañar a nuestros clientes de cualquier manera. Sin embargo, si atacan primero, eso sería diferente. Ahora, ¿quieres saber qué pasa si lo haces? Echidna sonrió con suficiencia, pero no tenía ganas de ponerlo a prueba porque es una estupidez, incluso para sus estándares. No hay necesidad de ser hostil hacia una parte neutral. Además, si comenzara a atacar, las cosas que aprendería aquí estarían para siempre fuera de su alcance, y eso es algo inaceptable. No, pero me gustaría saber qué es exactamente este lugar. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@patreon/charlotes143 Capítulo 145.
La bruja codiciosa 3. Hola de nuevo. Echidna, cuando formuló esa pregunta, obtuvo una respuesta, y la respuesta coincidía en gran medida con lo que ya esperaba tras observar el lugar durante un tiempo. Inicialmente, Echidna acertó al suponer que aquel lugar era una tienda, pero lo que sucedió después la sorprendió. Como era el tipo de mujer que rara vez sorprendía, la última vez que lo hizo fue hace tanto tiempo que apenas podía recordarlo. Pero en ese momento no pudo contenerse y lo demostró visualmente a través de su rostro, no con una mirada de sorpresa fingida como las que suele usar para engañar a la gente, sino con una sorpresa genuina. ¿Estás diciendo que esta tienda tiene de todo? El hombre, a quien ella conocía como Archer, un nombre muy raro, pero teniendo en cuenta que había oído nombres aún más extraños, no resultaba tan fuera de lugar, afirmaba que en esa tienda no vendían cualquier cosa, sino absolutamente todo lo que ella pudiera imaginar. Así es. Sé que es una afirmación audaz. Pero es completamente cierta, por increíble que parezca, respondió Archer. Si lo que decía era cierto, entonces este lugar era más de lo que ella pensaba. Al mismo tiempo, también era una oportunidad. Echidna nunca había tenido tantas expectativas como ahora, y no pudo evitar preguntarse si su sueño, su mayor meta, podría hacerse realidad en esa tienda. Si esta tienda realmente lo tiene todo, ¿habrá algún objeto o algo que me permita salvar a todos? De repente, el ambiente cambió. Ya no era agradable, sino que se convirtió en opresión. Incluso alguien como ella, que no tiene ni idea de interpretar las señales del ambiente, supo que algo andaba mal, ya que el hombre con el que estaba hablando la miraba fijamente con una expresión indescriptible. Sus pupilas, duras como el acero, la miraban fijamente como halcones, como si quisieran diseccionarla por completo. Fue tan intenso que se sintió incómoda, precisamente ella, que a nadie le afectaba nada. Aunque solo duró un minuto, pareció una eternidad. ¿Y por qué quieres salvar a todo el mundo? Es una pregunta extraña, pero aún así, ella podría responderla. Mi sueño de toda la vida es salvar a todos, pase lo que pase. Archer no dijo nada, pero era evidente que estaba reflexionando profundamente. Luego habló, pero esta vez con un tono diferente. No puedo responder a esa pregunta. Debería llamar a mi jefe para que la responda por usted. Era como si no pudiera soportar hablar con ella ni un minuto más, como si fuera una especie de plaga que debía evitarse. Echidna se preguntaba por qué, pero, sinceramente, no le era ajeno ese tipo de trato. Ser bruja no suele conllevar una buena reputación. Sin embargo, en comparación con eso, este caso es diferente. A diferencia de la excusa habitual de odiarla simplemente porque no entienden sus poderes, este hombre la odiaba por algo personal. Sea lo que sea, ella no lo sabe, pero tenía la sensación de que preguntarle sería una pésima idea. Después de todo, este hombre es un asesino. Era obvio a simple vista, y esa era parte de la razón por la que se protegía con magia. Este hombre es peor que ese gamberro de Rey Astrea, no por sus modales, sino por la cantidad de vidas que ha segado. Ni siquiera el asesino más atroz que había conocido la había hecho sentir así. Su aura estaba tan impregnada del olor a sangre y acero que le resultaba casi imposible seguir analizando al hombre. Sin embargo, a pesar de las incontables vidas que este hombre arrebató, por alguna extraña razón, era muy diferente del asesino que ella conoció. ¡Qué persona tan fascinante! Sin embargo, fue una lástima que no quisiera relacionarse con ella por razones que solo él conocía. Ella no imaginaba que, cada día, se encontraba con esa persona. Ah, claro. Supongo. Es justo que me presente. Me llamo Echidna, la bruja de la codicia, y quiero saber si existe algún objeto o solución que pueda salvar a todos, dijo Echidna. Aunque ya sabía su nombre, fue amable de su parte presentarse. Aún así, me pregunto si esta Echidna era la original o la copia del Castillo de los Sueños. Era solo una versión fragmentada de ella, una versión cruel que definía a la bruja de la avaricia. Entonces decidí mirar su perfil. Nombre. Echidna. Sexo. F. Edad. 25 STR. F. Fin. F. Agi. F. Maná. Ex más. Suerte. A más. Habilidad innata. Bruja natural. A más. Descripción. Excluye la presencia de una bruja. Cualquiera que esté cerca de ella se daría cuenta de que es una bruja. Como tal, es una prodigio en temas relacionados con la magia. Devorador de conocimiento. Ex. Descripción. Una persona que devoraría cualquier conocimiento que cayera en sus manos, nunca se saciaría, con una sed insaciable de saber. Fue interesante verlo, pero confirmé que, efectivamente, pertenece a la línea temporal anterior al canon, donde todavía estaba viva.
Pero es muy débil, al menos físicamente, aunque su maná es extraordinario. Sin embargo, en cuanto a su espacio de habilidad adquirida, sin duda hay muchísimas. No pude seguir leyendo porque seguramente me llevaría mucho tiempo, pero si mis cálculos son correctos, la lista total de sus habilidades adquiridas asciende a al menos unos miles. Ella conocía muchas habilidades mágicas, muchísimas. Vaya, docenas de ellas tienen la clasificación X, lo que me hace preguntarme cuán ridículamente poderosa es esta mujer. Pensar que era una de las más débiles de su grupo, pero claro, sabiendo lo que podían hacer las otras brujas del pecado, no es de extrañar, ya que sus poderes son conceptuales. En fin, para responder a su pregunta, la respuesta corta sería sí. Existen innumerables elementos o soluciones que podrían hacer realidad su sueño de salvar a todos en su mundo. Sin embargo, si se refería a salvar a todo el mundo, a todos los seres del multiverso, entonces eso es imposible. No se me ocurre ninguna solución, a menos que uno sea verdaderamente omnipotente. Solo así sería posible salvar a todos. Pero para estar seguro, porque no quiero dar nada por sentado. Para responder a tu pregunta sobre si la tienda tiene algún artículo o solución que pueda salvar a todos en tu mundo, entonces sí, hay muchos, pero esta salvación se aplica también a otros mundos. Echidna arqueó una ceja ante eso y luego respondió. ¿Por qué iba a salvar otros mundos? Su destino no tiene nada que ver con el mío. Dicho esto, suspiró aliviado. Pensé que me encontraría con otro Emilia, pero por suerte, este es más realista que el señor héroe de la justicia. Es decir, estadísticamente hablando, no hay nada realista en salvar a todo el mundo, ya que simplemente hay individuos que no merecen ser salvados o que no quieren ser salvados. ¿Cómo se podría salvar a una persona que no quiere ser salvada? Que se mueran, es su decisión. Bien. Sin duda es posible salvar a todos, pero ¿estás seguro de que eso es lo que quieres? Es como si tuviera algo en contra de tu objetivo. Personalmente, me parece muy bonito. Sin embargo, hay personas que no merecen ser salvadas, y hay quienes simplemente no quieren ser salvados. Echidna ni lo pensó dos veces y dijo: no soy tan ingenua. Soy muy consciente de que hay personas que simplemente no merecen vivir y personas que no necesitan ser salvadas. Por eso solo salvaré a aquellos que yo considere aceptables. Ahora eso es más realista y también más factible. Solo necesitas muchísima potencia para respaldarlo. Pero al mismo tiempo, me pregunto qué es exactamente lo que significa para ella salvar a todo el mundo. Si ella está de acuerdo con lo que dije antes, ¿acaso eso no la convierte en una hipócrita? Desde mi punto de vista, ella simplemente quería salvar a todos los que consideraba dignos, exactamente como una tirana. Pero no estoy aquí para hablar de filosofía con ella, estoy aquí para venderle armas para que las use. Si así lo ves, con mucho gusto estoy de acuerdo. Ahora, por favor, toma asiento y elige lo que más te convenga para tu objetivo de salvar a tu gente. ¿Quieres algún refrigerio o bebida? Está en la casa, no tienes que pagarlo, dije. Echidna se acercó a uno de los sofás que instalé recientemente, ya que uno de mis clientes comentó que la silla original era bastante simple y aburrida. Por eso compré un sofá específico que se adapta al gusto de quien se sienta en él, lo que significa que es, literalmente, el sofá perfecto. Cuando Echidna se sentó, la apariencia del sofá comenzó a cambiar, transformándose en un lujoso sofá de cuero negro que parecía increíblemente cómodo. Oh, esto es muy cómodo. Echidna elogió los muebles y continuó. Me gustaría un té y algunos postres. El sabor no importa, con tal de que sean dulces. Asentí con la cabeza y, justo cuando iba a comunicárselo a mi empleado, me di cuenta de que estaba cerca del mostrador, apoyado en una pared. Al verlo, me di cuenta de inmediato de que estaba escuchando nuestra conversación, así que dije con una sonrisa burlancia: Emilia, ella no es como tú. Seguro que la oíste, a diferencia de ti, que querías salvar a todo el mundo sin importar quiénes fueran. Sin embargo, ella es completamente pragmática en su visión del rescate. Emilia no respondió, pero asintió levemente. Estoy seguro de que se sintió muy aliviado al escuchar que, después de todo, Echidna no era la reencarnación de Shirou Emilia. Es una bruja, su punto de vista dista mucho de ser normal. Bueno, ella no es la heroína de la justicia. Su visión de salvar a todos es más pragmática que idealista. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@treon/charlottes 143 Capítulo 146. La bruja codiciosa 4. Echidna, oh, esto está bueno. Echidna no pudo evitar elogiar el té que estaba bebiendo. Era mucho mejor que el suyo.
Por no mencionar que estos deliciosos postres combinaban a la perfección con el té que tenía en la mano. Con un elegante sorbo, dejó escapar un suspiro de satisfacción. Me alegra que te guste, dijo el dueño de la tienda. Felicitaciones al chef. Pues ya lo oíste, Archer. Le dijo al hombre de cabello plateado. Aunque no respondió verbalmente, su lenguaje corporal fue suficiente para que ella supiera que estaba complacido. Aún así, fue toda una sorpresa que un asesino como él fuera bueno en algo así. Aparte de eso, lo más inesperado para ella fue el dueño de la tienda. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, es cierto, Alexander, pensó. En comparación con la imagen mental que tenía de él antes, ahora que lo conocía era muy diferente. Después de todo, es lógico que ella piense que el dueño de este lugar sería, digamos, más intimidante. Pero para su sorpresa, él era una persona más bien relajada y para nada intimidante. Sin embargo, ella no se atreve a subestimarlo, ya que, siendo el dueño del lugar, no hay manera de que sea una persona común y corriente. Incluso un alimento podía ver que, frente a ella, estaba la lista de diferentes objetos que potencialmente podrían salvar a todos en su mundo. Cada uno contiene poderes que la gente normal no puede comprender. Algunos incluso desafían las leyes de la física, y otros son simplemente milagros en forma de objetos. Echidna no se iba a engañar a sí misma. Los deseaba con todas sus fuerzas. No sería la bruja de la codicia si no deseara todo lo que veía en la pantalla frente a ella. Pero ella sabía muy bien que no sería posible, ya que cada uno de los artículos de la lista costaba mucho. Sin embargo, todavía no estaba segura de cómo podría utilizar esa moneda oficial. Entonces ella le preguntó y fue más sencillo de lo que pensaba. En pocas palabras, solo necesitaba intercambiar cosas por valor y convertirlas en créditos. Eso no es todo, ella podía cambiarlo todo, no solo metafóricamente sino literalmente. Ella podía intercambiar su alma, conocimiento, poder, cuerpo e incluso autoridad por la moneda de cambio de esta tienda. ¡Qué sistema tan conveniente! Exclamó entre risas, pero al mismo tiempo, es muy práctico y codicioso. ¿Me podrías decir qué es lo que te resulta tan gracioso? Preguntó Alexander. Oh, este sistema tan práctico me parece bastante engreído, me da mucha envidia. Si pudiera replicarlo, lo haría, respondió Equidna con sinceridad. Ya veo, dijo el dueño, asintiendo con la cabeza y luego sonriéndole ampliamente. ¿Le gustaría comprar algo parecido en mi tienda? Si me da el dinero suficiente, podré replicarlo. Podía ver lo que estaba haciendo desde lejos, pero no la inmutó en absoluto. Al contrario, la hizo reír de verdad. Vaya, vaya, si sigues así, puede que me enamore de ti, señor. Qué avaricioso eres. Bueno, supongo que no estaría tan mal si lo hicieras. Al fin y al cabo, sería todo un logro, pues una belleza como tú cae rendida a mis pies. No se echó atrás. En cambio, replicó con una sonrisa burlancia. Equidna tuvo que admitir que aquel hombre tenía facilidad de palabra, ya que sus palabras la habían halagado bastante. A pesar de su reputación, pocos se atrevían a coquetear con ella, no porque no fuera bella o deseable, sino por su título de bruja. Lo cual era bastante infame en su época. Con solo mencionarlo, su posible pretendiente se marchaba. Aunque no era una mujer superficial, le gustaba recibir algún que otro cumplido de un hombre. No era ningún flugel, pero era más que suficiente para satisfacerla. Me siento halagada. Sin embargo, tengo una pregunta. Si comparto cierto conocimiento conmigo misma, ¿podría volver a aprenderlo después de perderlo? Echidna quiere saber si puede aprovecharse a tal laguna legal. El dueño se mostró bastante sorprendido, pero tras reflexionar un rato, respondió. Claro que sí. Sin embargo, no se puede aplicar el mismo conocimiento dos veces. Incluso si se lograra, no se obtendría ningún beneficio. Fue una lástima, pero al fin y al cabo era algo que ella ya se esperaba. Si existe ese tipo de laguna legal, los créditos aquí bien podrían ser gratuitos. Pero no estaba demasiado decepcionada. Al menos, podría volver a aprender lo que había perdido, de lo contrario se mostraría muy reacia a intercambiar conocimientos. Para ella, el conocimiento lo era todo. Sin conocimiento, simplemente no sabe cómo vivir. La muerte bien podría ser una mejor alternativa, ella no puede vivir sin ella. En cualquier caso, intercambiar parte de su conocimiento con el convertidor era una situación beneficiosa para ella, ya que podría volver a leer ese conjunto particular de conocimientos sin ningún spoiler. Equidna decidió intercambiar una enorme cantidad de conocimientos que un hombre común no sería capaz de adquirir ni aunque dedicara toda su vida a ello.
También intercambió unos cientos de sus hechizos que no consideraba necesarios, y al final del intercambio, ganó bastante dinero. Pero aún así no era suficiente para el artículo que deseaba. Finalmente, tomó una decisión después de sopesar las ventajas y desventajas del artículo que deseaba. Convierte mi factor brujo junto con mi autoridad. Sus palabras fueron inesperadas, pensar que se atrevía a intercambiar su autoridad, por no mencionar el factor brujería, que era el origen de la autoridad de dicho pecado. Lo que significa que no hay sucesor para el factor brujo de la codicia en su mundo. Sin embargo, pensándolo bien, me di cuenta de que tal vez no sea algo malo en absoluto. Es decir, sin el factor brujo, Regulus o el arzobispo de la codicia no existirían. Sin el factor brujo o la codicia, no se habría convertido en el monstruo que fue en la línea temporal original. Este acto por sí solo provocaría un enorme efecto mariposa en el mundo de Equidna. Sea bueno o malo, no importa, ya que el futuro de ese mundo cambiaría. Luego, según sus deseos, intercambié su autoridad y factor de bruja con MC, créditos multiversales. Si bien la autoridad no obtuvo mucho, el factor brujería se intercambió por millones. Y le alcanzaba para comprar cualquier artículo que quisiera en la tienda. Observé con curiosidad el objeto que quería y, para ser sincero, no me sorprendió en absoluto, teniendo en cuenta su carácter. El objeto que compró se llamaba el libro de los registros acásicos. Era una versión muy simplificada, por no decir degradada, de los registros acásicos originales, pero era un objeto extremadamente poderoso si se sabía cómo usarlo. Es una mini raíz. Los magos de mi mundo matarían por este libro. Ni siquiera exagero. Al final, eligió un buen artículo. Era un libro que podía responder a todas las preguntas sin falta, aunque tenía algunas limitaciones, como que solo podía hacer una pregunta al año. Parece una copia de Dragon Ball, pero no lo es, ya que esas esferas del dragón están estrictamente limitadas a ese universo y no a todo el multiverso. Se podría argumentar que intercambió una versión mejorada de su tomo de la sabiduría. Satisfecho con el trato, le di una tarjeta para que pudiera volver cuando quisiera. Después de que Echidna se fue, no volví inmediatamente a mi mundo y decidí probar el gacha de nuevo, ya que hacía bastante tiempo que no lo usaba. Esta vez no era tan pobre como antes e inmediatamente cambié el coste fijo a 1000 por giro. Así que no dudé en tirar de la palanca 10 veces, y esta vez no obtuve ningún objeto común ni raro. El grado más bajo que obtuve esta vez fue naranja, que era épico. Incluso conseguí 2 legendarias y 1 única, el resto son de grado épico. Antes de abrir la cápsula de grado único y legendario, abrí primero las cápsulas de grado épico. 1. Ticket de invocación aleatoria de sirviente, Fogo 2. Teigu tipo rifle. Calabaza, Akamegaki 3. Fruta del diablo tipología. Pika Pika no Mi, One Piece 4. Armadura de Iron Man. Mark II, Q 5. El melocotón de la inmortalidad, Wuxia 6. Master Ball, Pokémon 7. Flecha Stand, Jojo santo cielo. Todo esto es ridículo. ¿Es este el criterio para tener una cápsula de grado épico? ¿Y las de mayor concentración? Miré las últimas 3 cápsulas con gran expectación, cuando estaba a punto de abrirlas. De repente, llegó un cliente justo en ese momento, lo que me molestó un poco por la interrupción, pero rápidamente desapareció y fue reemplazado por preocupación cuando vi al cliente toser tan fuerte que escupía sangre. Evidentemente no se debía a una lesión. Solo podía significar que esa persona estaba enferma. Entonces la vi desplomarse. No pude evitar intervenir. De ninguna manera iba a permitir que alguien muriera en mi establecimiento. Por eso le lancé un hechizo curativo, pero, por desgracia, no funcionó en absoluto, lo cual me decepcionó. ¿Cuál es exactamente su enfermedad que hace que mi hechizo no funcione? Decidí revisar su perfil y me detuve al leer su nombre. Metería. ¿Es una persona cualquiera? No, es una chica. No, es la mamá de Belle. Sí, es Metería de Ganmachi. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@treon/charlottes 143 Capítulo 147. Metería, Metería abrió los ojos al recuperar la consciencia. Al principio veía borroso, pero pronto pudo verlo todo con claridad. Lo primero que notó fue que su cuerpo se sentía maravilloso. No recordaba la última vez que se había sentido tan cómoda, o quizás nunca en su vida. Metería nació con una terrible enfermedad para la que ni siquiera los dioses pudieron encontrar cura, y solo existe una solución temporal para aliviarla, ya que no se conoce ninguna cura.
Por eso pasó la mayor parte de su vida padeciendo esta enfermedad, ya que vivía con dolor constante y, a veces, con momentos tan dolorosos que llegó a preguntarse si no sería mejor morir que seguir viviendo así. Pero no lo hizo, ya que habría sido una falta de respeto hacia los padres que la trajeron al mundo y hacia su hermana gemela, cuya única razón de vivir era ella. Por eso, a pesar del dolor que sentía, seguía esforzándose por vivir. No es que su vida fuera del todo mala, ya que últimamente había mejorado un poco cuando ella y su hermana se unieron a una familia, y una muy famosa, por cierto. Su hermana Alfia resulta ser una niña prodigio, lo que les permite unirse a la familia Era como Go, ya que su hermana gemela se niega rotundamente a abandonarla a pesar de sus protestas. Sin embargo, su gemela es terca, pero afortunadamente, la diosa Hera le permite unirse a pesar de no tener ninguna contribución. Sin embargo, a cambio de unirse a la familia, debía mantener su existencia en secreto, algo con lo que no tenía problema. La atención era algo que no soportaba, aunque no tenía problema en enfrentarla. Sin embargo, era diferente a su gemela, ya que Alfia detestaba tanto los ruidos que prefería el silencio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero no podía debido a sus extraordinarios sentidos. Es bastante irónico, la verdad. En cualquier caso, unirse a la familia Hera fue probablemente la mejor decisión que tomó su hermana, ya que encontraron una familia que se preocupaba por su bienestar. La diosa Hera, en particular, le tomó un cariño especial y la trató como si fuera su hija biológica. Era la favorita de su diosa patrona. Por eso, el trato que recibía era mucho mejor que el de los miembros oficiales de la familia. Sin embargo, a pesar de ese trato injusto, que no merecía, el resto de la familia no lo veía como un problema en absoluto, y así fue como se convirtió en una joya preciosa de la familia Hera, sin saber por qué. Debido a su posición privilegiada como hija predilecta de la familia Hera, era natural que fuera muy valorada, y tan pronto como se dieron cuenta de que padecía una enfermedad congénita, intentaron de inmediato encontrar una cura para ella. Lamentablemente, a pesar de sus mejores esfuerzos y recursos, no pudieron encontrar una cura para esta enfermedad porque ni siquiera el dios de la medicina sabe cómo tratar esta dolencia en particular. Fue decepcionante, pero no había nada que pudieran hacer al respecto, y por lo tanto, solo podían darle medicamentos para aliviar el dolor, y los ingredientes necesarios para su medicamento eran ridículamente caros y difíciles de conseguir. Pero como son una de las familias más importantes de la ciudad de las mazmorras, el dinero no era algo que les faltara. Si bien estaba agradecida por ello, al mismo tiempo se sentía culpable, ya que no había hecho nada para recibir ese tipo de privilegio. Por eso hacía pequeñas cosas por su familia, aunque fueran inútiles o innecesarias, como limpiar, cocinar o incluso coser ropa para ellos, solo para poder contribuir, aunque fuera un poco, a la familia. Si no hiciera absolutamente nada, probablemente se volvería loca de culpa. En fin, tras la sorpresa de no sentir dolor constante, Metería finalmente se dio cuenta de que, en realidad, no estaba en su habitación ni en ninguna otra habitación de su familia. Si hay algo que se le da bien, es recordar cosas, y esta habitación no pertenece a nadie que ella conociera o quien hubiera ido. Por eso se puso un poco ansiosa, sin saber qué hacer en esa situación, ya que era la primera vez que experimentaba algo así. ¿Me han secuestrado? Sin embargo, era un pensamiento razonable cuando recordó el último momento antes de perder el conocimiento. Metería sabía que se suponía que debía estar en su habitación en ese momento. Estaba segura de que la habitación en la que entró era antes de perder el conocimiento. Por eso, si alguien la encontró, debió ser alguien de la familia, ya que nadie puede entrar en la mansión de Hera sin alertar a nadie más. En medio de su confusión, de repente, un extraño entró en la habitación, lo que la puso un poco tensa con su presencia, pero cuando reunió el valor suficiente para mirarlo, sus mejillas se pusieron rojas. Oh Dios mío. Después de todo, tenía delante a un hombre muy guapo. No era la primera vez que veía hombres hermosos. Metería vivía en un mundo donde los dioses descendían al reino mortal. Sin embargo, hasta hoy, nunca supo que tenía un tipo de hombre preferido. El hombre le sonrió, lo que hizo que su corazón diera un vuelco al ver su sonrisa. ¿Estás despierto? ¡Qué buena noticia! Y por favor, siéntete libre de tomar un refrigerio, ya que estoy seguro de que tienes algunas preguntas. Colocó la bandeja cerca de la mesa. Dentro había una taza de té, una rebanada de pastel de vainilla y un plato de galletas de diferentes sabores. Avergonzada por esta inesperada hospitalidad, estuvo a punto de rechazarla. No, sin embargo, su traicionero estómago la delató en un momento tan crucial, emitiendo un sonido bastante desagradable.
grrrrrrr como una bestia, dispuesta a desatar su baño de sangre sobre su presa. Metería se sintió aún más avergonzada. La morena soltó una risita. No hay necesidad de ser tímida, come. Tu cuerpo necesita nutrientes. Esta vez, solo pudo asentir con la cabeza, ya que negarse a continuar la haría parecer estúpida. Metería quedó muy satisfecha con el dulce que acababa de comer, ya que era una gran aficionada a los dulces. Sin duda, eran los mejores dulces que había probado en su vida. Y eso ya era mucho decir, teniendo en cuenta que había probado postres elaborados por dioses cuya cocina formaba parte de su dominio. Bueno, me alegro de que lo hayas disfrutado. Ella asintió con una dulce sonrisa. Gracias, fue una experiencia encantadora. Él asintió. Antes de que me hagan preguntas, me gustaría presentarme. Soy Alexander Bartomely. A cambio, se presentó. Metería. Simplemente Metería. En su mundo, no era raro que alguien no tuviera apellido, especialmente si era huérfano. Muy bien, Metería, seguro que te estás preguntando dónde estás ahora mismo, dijo Alexander. Ella asintió y respondió. Sí, no sé cómo llegué aquí, pero estoy segura de que debería estar en mi habitación y no, en este lugar. Bueno, esto va a ser increíble de escuchar, pero oigan, todo lo que voy a decir es 100% cierto. Metería no sabía qué pensar al respecto, pero su naturaleza bondadosa la llevó a estar de acuerdo con él, aunque eso significara una mentira. Y en ese preciso instante, los cimientos mismos de todo lo que sabía sobre el mundo se hicieron añicos. Le expliqué a la madre de Belle cómo funcionaba la tienda. Al principio, como la mayoría de los clientes, se mostró escéptica, pero al menos fue muy educada. Pero cuando le mostré la verdad innegable que no podía negar. Entonces este lugar está fuera de mi mundo. ¿Y no forma parte de Tenkai? Eso es correcto. La bella mujer de cabello blanco tenía dificultades para asimilar la información que había obtenido. Y finalmente, tras unos minutos de silencio, habló. Siento no haber hablado durante unos minutos, no quiero ser descortés, es solo que, me resulta impactante. Negué con la cabeza ante sus palabras y respondí. Está bien. Después de escuchar algo así, es normal tener esa reacción. Metería asintió, agradecida de que no me hubiera enfadado porque me hubiera ignorado durante unos minutos. En fin, tengo algo que decirle, ya que lo hice sin su permiso. Metería, tengo algo que confesar. La chica de cabello blanco ladeó la cabeza y dijo. ¿Sí? Para ser sincera, mientras estabas inconsciente te extirpé la enfermedad porque temía que murieras si no lo hacía. La reacción de Metería fue lenta, pero cuando finalmente comprendió lo que dije, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tú me quitaste la enfermedad? Sí, quiero decir, sé que no te pedí permiso, pero, sin previo aviso, se abalanzó sobre mí y me dio un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Sollozó Metería y hundió su rostro en mi pecho. Para mí, podría ser algo casual, pero para ella, esto significó la salvación de toda una vida. A sus ojos, yo era su salvador. Con una sonrisa irónica, dije. De nada. Extra, mientras los dos compartían un momento agradable, Emilia apareció de repente y le dirigió a Alex una mirada. ¿Otro? Cállate. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@patreon/charlottes 143 Capítulo 148. Metería 2. Encuéntrala. Ni se te ocurra descansar hasta que encuentres a mi hermana. Alfia estaba tan furiosa que mostró emociones visibles, como abrir los ojos, algo que nunca hacía. Sin embargo, hoy fue diferente, ya que descubrió que su hermana, lo único que realmente amaba en este mundo, llevaba horas desaparecida. Y para colmo, no había rastro de que hubiera salido de la mansión, lo que solo podía significar una cosa. Metería había sido secuestrada por alguien capaz de ocultar su presencia sin que se dieran cuenta, lo cual ya era todo un logro, dado que la mayoría de ellos son rastreadores muy hábiles. O peor aún, ese secuestrador tenía la capacidad de teletransportarse, algo para lo que no tenían ninguna defensa, ya que podría decirse que es una de las habilidades más raras que alguien podría obtener. Solo unos pocos aventureros en la historia han alcanzado ese nivel de habilidad. Juro que si encuentro al responsable de esto, la bella de cabello blanco estaba furiosa, imaginando las cosas que haría si encontrara al culpable de este incidente. Cuando estaba a punto de moverse para buscar a su querida hermana, de repente oyó que una puerta se cerraba detrás de ella y, al darse la vuelta, vio a su hermana, a quien inmediatamente abrazó con fuerza y dejó escapar un grito de emoción.
Para cualquiera que la conociera, esto sería una imagen imposible, ya que era una persona fría e inexpresiva, del tipo que rara vez mostraba emociones, salvo algún que otro enfado o irritación. Pero nunca tristeza. Para ella, Metería era una existencia especial, y solo ella podía hacerla sentir así exclusivamente. Nadie en este mundo tuvo el mismo privilegio que su hermana gemela. Hermana. ¿Dónde has estado? ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Palabras que literalmente nadie más que Metería podía oír salieron de la boca de Alfia. Metería, con la gentileza y amabilidad que la caracterizan, inmediatamente le devolvió el abrazo a su hermana y le dio una suave palmadita en la cabeza para tranquilizarla. Si cualquier otra persona, aparte de ella, realizara un acto tan íntimo, vería cómo sus manos salían disparadas de su sitio. Su hermana tardó un rato en calmarse, después de decirle unas palabras amables, y más tarde el resto de la familia se percató del alboroto y vio a Metería, lo que hizo que la mayoría suspirara de alivio al ver que estaba bien físicamente. Después de mimar a su preciada integrante de la familia, lo cual molestó mucho a Alfia, ya que odiaba el ruido, pero no dijo nada, ya que era bastante ilógico que se enojara con su compañera de familia por preocuparse por su hermana. Pasaron unos minutos hasta que todo se calmó y entonces la diosa de la familia, Hera, dijo. Muy bien, chicas, creo que es hora de que se vayan. Sé que están preocupadas por Metería, pero como ya está aquí y completamente ilesa, es hora de que el resto vuelva a sus respectivas responsabilidades. Si bien algunos fueron lo suficientemente profesionales como para comprender, hubo pocos que se quejaron diciendo que era injusto, pero la fría mirada de la diosa del matrimonio detuvo esa pequeña rebelión y todos se fueron a hacer sus respectivos trabajos, a excepción de Alfia, Metería y, por supuesto, Hera. Ahora que la habitación era completamente privada, era el momento de interrogar a Metería sobre las preguntas que había querido hacerle después de encontrarla. Querida, dime, ¿dónde has estado? Sabes que estamos muy preocupados por tu repentina desaparición, hasta el punto de que tu hermana casi llegó a las manos, señaló Hera. Ante lo cual Alfia soltó un bufido, pero no lo negó, ya que estaba a punto de recurrir a la violencia física contra cualquiera si no encontraban a Metería antes. Si esa era tu idea de una broma, entonces estaría muy decepcionada de ti, sin embargo, si alguien es responsable de tu desaparición, entonces, la expresión antes amable del rostro de Hera se tornó tan retorcida que podría confundirse con la de un demonio en lugar de una diosa. Quien quiera que sea, pagará. Alfia también tenía su propio estilo, más o menos tan retorcido como el de su diosa. Al ver su reacción, rápidamente negó las acusaciones y agitó la mano en señal de negación. No, no, no. No fue culpa suya, fue más bien un accidente. Los ojos de Alfia se entrecerraron al escuchar las palabras de su hermana. ¿Suyo? Entonces, ¿de verdad hay alguien responsable de tu desaparición y es un hombre? ¿Quién es? Dime a qué familia pertenece ese canalla. Le voy a enseñar lo que se siente al provocarme a mí, la diosa Hera. Hera frunció el ceño y ya estaba pensando en cómo castigar a ese hombre por su insolencia, no solo por haberlos preocupado, sino también por haber secuestrado la joya más preciada de su familia. Los ojos de Metería se abrieron de par en par ante su malentendido y rápidamente desestimó sus palabras. Por favor, no. Él no tiene la culpa de esto. Además, ni siquiera forma parte de ninguna familia. Al oír eso, ambas mujeres en la habitación se mostraron confundidas. ¿No perteneces a ninguna familia? Entonces, ¿cómo te sacó de aquí sin usar ninguna habilidad ni magia? Me niego a creer que un mortal sin falna pudiera escaparse de nuestra mansión sin que nadie se diera cuenta. Metería, si estás haciendo esto para proteger a quien sea esa persona, no, no de verdad. Él no forma parte de ninguna familia ni de este mundo. Las palabras de Metería los confundieron aún más. ¿De qué estás hablando? ¿No eres de este mundo? ¿Estás diciendo acertijos, hermana? En efecto, hijo mío, si te refieres a Tenkai, es comprensible, pero por tus palabras no creo que estés pensando en eso, y no existen otros mundos aparte de Genkai y Tenkai. Hera compartió la confusión de su otro hijo. Bueno, te equivocas. De hecho, existen otros mundos además de esos dos, la verdad es que me sorprendió, pero aparte de eso. Por fin estoy curada de mi enfermedad. Ya no siento dolor. Metería decidió dar buenas noticias en lugar de centrarse en su benefactor, pues no quería que se llevaran una mala impresión de él. Hermana, eso no es ninguna broma, Alfia frunció el ceño, sin creerle a su hermana cuando decía que estaba curada, pues sabía muy bien que incluso los propios dioses eran indefensos ante su enfermedad común, aunque para Metería valía mucho más que para ella.
Sin embargo, no ocurría lo mismo con su diosa, ya que ella sabía que las palabras de Metería no eran mentira, pues nadie puede mentirle a un dios. Y esa es precisamente la razón por la que se sorprendió ante esta revelación inesperada. ¿Es cierto? ¿De verdad te has curado de tu enfermedad? Era. Los ojos de Alfia se abrieron de par en par ante la reacción de su diosa, dándose cuenta de que las palabras de su hermana podrían ser ciertas después de todo. Sí. Él me curó de mi enfermedad, por eso deberías darle las gracias en lugar de castigarlo. Dijo Metería. Sin embargo, a pesar de sus palabras de elogio hacia su benefactor, las demás mujeres presentes estaban más centradas en el hecho de que podría haberse curado. Tenemos que comprobar si es verdad, no puedo fiarme sin más de lo que dice aunque sepa que no miente. Alfia asintió, pero al mismo tiempo albergaba la esperanza de que las palabras de su hermana fueran ciertas. Después de todo, no quería que sufriera más de lo que ya sufría. Y después de eso la sacaron a rastras de la mansión y fueron directamente a que le hicieran un chequeo médico. Increíble, Miats no podía creer lo que había diagnosticado, hace apenas un rato el cuerpo de esta chica era un desastre y ahora, al revisarlo de nuevo, está completamente bien. Él sabía mejor que nadie la gravedad de su enfermedad, y como eminencia en medicina, era el caso más singular que había encontrado. Como era una enfermedad que ningún mortal debería tener, era incurable en Genkai, pero si hubiera sido en Tenkai podría haber encontrado una cura, pero en este mundo o entre los mortales, era prácticamente imposible, por eso fue ridículo cómo la curaron. Si solo fuera una solución temporal para aliviar su dolor, sería comprensible, pero una cura completa, eso es un milagro. Tras examinar a Metería, con una expresión de incredulidad en el rostro, dijo. Es real, realmente se ha curado de su enfermedad. Al escuchar esa noticia tan impactante, Alfia no pudo evitar emocionarse, abrazó a su hermana y lloró incluso sabiendo que había gente en la habitación. Sin embargo, en ese momento no le importaba en absoluto, ya que estaba demasiado feliz como para preocuparse por su reputación o su apariencia al escuchar esta maravillosa noticia. Era también estaba en estado de shock, pero rápidamente se recuperó y sonrió ante el emotivo momento de las hermanas. Aunque tiene muchas preguntas en mente a las que quiere obtener respuesta, por ahora, prefirió no preguntar al respecto. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p@treon/charlottes 143 Capítulo 149. Métrica 3. Perdón. Una vez más, no podía creerlo. Después de todo, no todos los días oía hablar de un establecimiento que aparentemente vendía de todo y que no formaba parte de su mundo. Ella comprendió las implicaciones. Eso significa que hay palabras más allá de ellas. Lo cual, sinceramente, fue impactante. Durante toda su vida, pensó que solo existían ellos, pero pensar que no son los únicos en el vasto universo. Sí, fue impactante, pero he visto pruebas suficientes para creer su afirmación, dijo Metería. Alfia, por otro lado, no sabía qué decir ante esta impactante noticia. Simplemente se quedó allí parada como una estatua. Después de un rato, finalmente habló. Aunque sé que lo que dijiste no son mentiras, todavía me resulta increíble escucharlo. Nadie la culparía por pensar así. En eones de existencia, jamás habría imaginado que existiera otro plano de dimensiones en algún otro lugar. Metería asintió. Puedo entender por qué es increíble, pero puedo demostrártelo. Después de todo, tengo esto. Su hijo le mostró una tarjeta, pero para sus ojos expertos, los materiales con los que estaba hecha eran algo que no podía reconocer en absoluto. Parece bronce, pero no lo es, y esta es otra prueba de que Metería no mentía en su afirmación. ¿Una tarjeta? ¿Para qué sirve eso? Alfia arqueó una ceja ante esto. Alfia. No es una tarjeta cualquiera. Es un objeto que nos llevará a su establecimiento. ¿En serio? El silencio permaneció escéptico. Metroria pareció ofendida por la duda de su hermana. Ya verás. Y así lo hizo, pues una puerta resplandeciente apareció repentinamente en la habitación sin previo aviso. Esta prueba irrefutable acalló cualquier protesta, ya que era algo que nadie podía negar. Me despedí en Metería. Fue un placer hablar con una chica tan simpática como ella, aunque fue una pena no haber podido venderle nada en la tienda. Aunque le di la tarjeta para que pudiera volver más tarde, seguía siendo bastante absurdo pensar que su enfermedad se convirtiera en cientos de créditos. Resultaba un tanto ridículo pensar que fuera más caro que algunos artículos de resurrección. Leí la descripción y descubrí que era una enfermedad realmente terrible. Fue un milagro que lograra sobrevivir a esa edad.
Cuando estaba a punto de dejar la tienda para que mi empleado me atendiera, alguien volvió a entrar. Esta fue la primera vez que me pasaba, 3 veces consecutivas en una sola hora. Justo cuando estaba a punto de saludar a esta nueva invitada, vi a una chica que me resultaba familiar, de la que les hablaba hace un momento. Este es un nuevo récord, es la que ha regresado más rápido, pero parece que no vino sola. Me di cuenta de que trajo a otros invitados a su regreso. Entonces, como un cachorro que ve a su dueño, se animó al verme y agitó las manos alegremente. Señor. He vuelto. Si tuviera cola, sin duda la estaría moviendo ahora mismo. Le devolví la sonrisa, lo que la hizo sonrojarse un poco. Es demasiado fácil. Pero claro, soy guapo y ella no tiene mucha experiencia con chicos. Pero sin duda, no es peor que Bocchi. Al menos no padece ansiedad social, que podría ser mortal para ella. A veces me preocupo por esa chica, de todos modos saludé a la gente con la que regresó. Por lo que puedo ver, era su hermana gemela y esto, guau. No me extraña que sea una diosa. Me quedé un poco impresionado por la belleza sobrenatural que desprendía. No me extraña que Zeus se la tirara, no puedo culparlo, después de todo, ella está al mismo nivel que en mi opinión personal. Ahora tengo mucha curiosidad por conocer a los demás dioses de su mundo, especialmente a Freya. Si este era el nivel de una diosa que no tenía el dominio de la belleza, entonces me pregunto cuán hermoso sería un dios cuyo dominio fuera la belleza. Bienvenidos a mi tienda, donde con suficiente dinero se puede comprar de todo. Hice una ligera reverencia al presentar mi establecimiento. Alfia me miraba con recelo, claramente sin confiar en mí ni en mis palabras. No es que la culpe, sin embargo, su diosa era diferente, pues me miraba con sorpresa en los ojos, pero rápidamente la disimuló y comenzó a mirar a su alrededor y dijo: Así que es real, esto es verdaderamente otra dimensión completamente distinta, supuestamente, Metería les dijo eso, sin embargo, por sus palabras, pude deducir que ella no le creyó. Probablemente por eso están aquí, para confirmar su veracidad, pero en realidad no importa, ya que los veo como una mina de oro, especialmente Hera. Voy a recomendarle un objeto que podría hacer que Zeus se comprometa exclusivamente con ella. Espera, son marido y mujer en este universo. Bueno, no importa, no es mi problema. Bueno, señoras, estoy segura de que tienen curiosidad por todo esto, así que no sean tímidas y siéntanse libres de preguntarme lo que quieran. Alfia se mantuvo cautelosa, mientras que Hera, más abierta de mente, dijo: Tendero, hay algo que quisiera preguntarle. Así que empecé a responder a todas las preguntas que tenía en mente. Alfia, esto no le gusta para nada. Mientras su diosa buscaba cosas que quería comprar, ya que el dueño de la tienda la había convencido después de responder a sus preguntas. Ella escuchó algunas cosas y, francamente, es impresionante y francamente impactante. Normalmente, no le importaría esta situación, ya que es una ventaja para ellos. Pero entrecerró los ojos mirando al hombre que tenía delante, el hombre con el que su hermana hablaba animadamente. Nunca la había visto tan feliz ni tan emocionada y, lo peor de todo, podía sentirlo. El interés de su hermana por ese hombre, aunque ella sea inexperta en ese tipo de cosas, le permite aprender una o dos cosas al respecto. Era tan obvio que incluso una doncella inexperta podía ver el creciente enamoramiento de su hermana por ese hombre. Apretó los puños. ¿Por qué te comportas así, Metería? ¿Qué tiene de especial ese hombre? Claro, es guapo, pero la apariencia no lo es todo. Alfia no negaba que el hombre fuera atractivo, pero eso no era suficiente para que se lo presentara a su hermana. Aunque le agradezca su ayuda, el hecho de que él curara la enfermedad incurable de su hermana y la buena impresión que ya tiene de él en comparación con la mayoría de la gente que la rodea, es un punto a su favor. Pero al verlo hablar y coquetear con su hermana, la persona a la que más quería, se podría decir que su opinión sobre él se fue al traste. Cuando los dos estaban a punto de acercarse más, ella no pudo soportarlo más, así que fue e interrumpió su conversación. Tú, deja de hablar con mi hermana. Me quedé mirando a la mujer idéntica que estaba a mi lado. Rechinaba los dientes y, aunque técnicamente tenía los ojos casi cerrados, podía sentir el brillo en su mirada. Fue muy hostil conmigo, y aunque sé que es protectora con su hermana, este nivel de obsesión con su hermana definitivamente llega al nivel de Yandere. En cualquier caso, para mí parece una perra rabiosa a punto de morderme si me pasaba de la raya. Pero al final, no me importa porque no supuso ninguna amenaza para mí. De hecho, desde mi punto de vista, resulta bastante divertido. Metería, que parecía preocupada y algo decepcionada por la interrupción de su hermana, intentó hablar con ella.
Alfia, ¿por qué estás siendo tan grosera? Hermana. No deberías hablar con ese hombre, él no es lo suficientemente bueno para ti. Al oír eso de Alfia, su rostro se puso rojo al instante. ¿De qué estás hablando? Yo no, quiero decir, no está pasando nada de eso. Le habría creído si no hubiera intentado mirarme de forma sutil mientras decía eso. Mientras las gemelas seguían discutiendo sin motivo, yo no estaba intentando realmente conquistar a su hermana, ya que soy más proactivo que eso si ese fuera el caso. Es algo unilateral, nada más, ya que mi vida amorosa es bastante complicada, pensar en ello me da dolor de cabeza. Y finalmente, me llamó cuando por fin decidió cuál comprar. Demasiado aleatorio. Apóyenme en Patreon, aunque sea solo por un mes, se lo agradecería. p.treon/charlottes 143. Quedan 3 capítulos por delante. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.